Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar del fascinante tema de cómo hacer más presencial la educación a distancia, ¿no? de especial relevancia para la época de la pandemia. Para platicar este tema contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Jacqueline Bucio García. Ella es doctora en lingüística por la UNAM y actualmente es su directora de bachillerato en línea de la UNAM y de cursos masivos abiertos en línea en la dependencia que se llama CUAIED en la UNAM. Trabaja en diseño curricular, en sistemas educativos híbridos y a distancia, elaboración de materiales educativos abiertos, formación docente y obviamente cursos masivos abiertos en línea. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Keshva Quintana Arcano. Él es maestro en docencia para la educación media superior en español por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan en la Ciudad de México, en donde edita dos publicaciones periódicas, Fanática, la revista musical del CCH, y Pulso Académico, la revista de difusión científica, humanista, cultural y artística, también del CCH Naucalpan. Bienvenido, Keshva. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a todas y a todos. Va a ser una tertulia muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Y por último, desde Ecuador, sí estás en Ecuador, ¿verdad, Vahid? En California, pero estuve en Ecuador. Ah, ok, perdón. Bueno, están cerca. Nos acompaña, están en el mismo planeta. El maestro Vahid Masroor, él es psicólogo graduado de la Unidad Bolivariana de Santiago de Chile. Sus intereses se centran en la apropiación de las tecnologías de información y comunicación para la educación y la promoción del movimiento por la educación abierta. Desde el 2020, Vahid trabaja en la Fundación Learning Equality en San Diego, California, creadora de la plataforma para el aprendizaje offline Colibrí, como especialista en contenidos educativos. Gracias por acompañarnos, Vahid. Estoy encantado de poder compartir con ustedes y desde ya muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Pues el asunto de la presencia, ya ven que presencia, intuitivamente la gente piensa en presencia cuando alguien está a un lado o cerca de la otra persona, decimos está físicamente presente, aunque como todos sabemos puede uno estar físicamente y totalmente ausente afectiva o emocionalmente. En la pandemia esto ha adquirido particular relevancia por la migración total a la educación en línea en prácticamente todo el planeta. ¿Qué nos podrían decir, Jackie, sobre cómo se puede incrementar o construir presencia de los participantes de la educación mediada por tecnología, tanto docentes y estudiantes, y de qué otra manera podemos hacer presencia más allá de la videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita? Totalmente, pues muchísimas gracias por la invitación también, y es que es tan interesante romper esta idea de que únicamente si estamos al mismo tiempo detrás de la misma cámara podemos estar presentes. Y creo que esta pandemia ha dado la oportunidad de que mucha gente se dé cuenta de ello. Podemos estar presentes y sobre todo ir construyendo una presencia a lo largo de un curso de múltiples maneras. Desde grabar un audio y hacer que el estudiante lo pueda escuchar en su propio momento, a su propio ritmo, en otros espacios. Pero esto requiere que el docente prepare videos y aquí nos hemos dado cuenta de que hay una pequeña confusión con esto de los videos. Ahorita el video tiene un auge maravilloso porque, bueno, todo mundo quiere grabar videos, pero una cosa son los videos que se graban con contenido, videotutoriales o videos donde los maestros muestran algún PowerPoint y explican algún tema. Estos son videos como de contenido o videos procedimentales. Hay otro tipo de videos que podrían fomentar mucho mejor la presencia. Estos videos donde uno se equivoca, donde uno trastabillea, donde uno muestra su ser, su presencia, su personalidad, donde se atraviesa el gato volando, donde se oye el sonido de los tamales, en efecto el avión que pasó, donde se me cayó el micrófono. Y esto hace también cercanía, porque es justo lo que nos sucede cuando estamos físicamente en el mismo lugar. Es decir, son videos donde incluso menciono los nombres de los alumnos y aquí, bueno, claro, algunos pueden ser específicamente hechos para la clase y son videos que acercan porque permiten que el alumno vea que me equivoco, que estoy grabando un video de manera rápida tal vez,
pero buscando hacer esta presencia. Entonces, este es otro tipo de video educativo de los que ahora nos permitirían hacer esta presencia. Un video rápido, grabado con el celular, por ejemplo, que tal vez no va a ser perfecto en técnica, pero que me muestra y que le dice al estudiante, aquí estoy, te quería enviar este mensaje porque leí tu artículo, tu ensayo, tu texto, y te quería comentar en este momento esto que leí o que me pareció. Entonces hay muchas maneras de hacer presencia más allá de Zoom y ojalá podamos ponerlo en práctica muy pronto. Muy bien, Jackie, muchas gracias. Keshva, ¿qué comentarías sobre este par de preguntas iniciales? Muy bien, pues muchas gracias. Primero, quiero decirles que nosotros tuvimos este enfrentamiento, digamos, con el tema de las clases en línea, puesto que somos el colegio, el CCH es un modelo de suyo presencial. Entonces, al momento en que empezamos a trabajar en línea por la pandemia, se dio efectivamente una suerte de encontronazo, ¿no? Con esta nueva forma de trabajo y de principio no nos fue muy bien a la mayoría, de principio, porque efectivamente estábamos más que acostumbrados al aula, al pase de lista, a abrirles la puerta a los chicos, oye, baja los pies de la banca, no sé, el día a día con los alumnos, con los adolescentes, que también es muy bueno. Y cuando se da la pandemia y empezamos a trabajar, como dice Jackie, en Zoom, justo este tema de la conexión con los chicos fue lo que más nos tardó en llegar. Yo me tardé casi 4 o 5 meses en lograr esa conexión otra vez con los alumnos, ahora a través de los medios digitales. Y debo confesar que al principio lo primero que hicimos muchos, me incluyo, es trasladar el modelo presencial, mi clase presencial, completamente a una plataforma, a Zoom, y tratar de poner un pizarrón atrás, etcétera, y darles la clase a los chicos, pasarles lista, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo logré, creo yo, esta idea de la conexión? Primero, hay que reconocer a la doctora Jackie, aquí presente, nos vino a dar una muestra del bachillerato en línea al área de matemáticas, porque todo este trabajo de sensibilización frente a las tecnologías no fue fácil. Entonces necesitamos ayuda de aquí de una experta del trabajo, y ella nos hablaba de esto, de que no son clases a distancia, son en línea, pero no distancia, tenemos que buscar esa conexión. Y también lo dice ella, tenemos que dar clases genuinas. El profesor tiene que ser él en todo momento como ser humano y justo de ahí conectar con los alumnos y generar ambientes muy, pues no sé, de confianza, ambientes que permitan un diálogo franco. Y bueno, eso ha funcionado y coincido con Jackie, ya termino. La parte de los videos a mí me funcionó muchísimo. Nunca había hecho un video para mis alumnos y les hice un video, lo subí a Teams para hacer su ensayo académico sobre una novela y fue el mejor primer ensayo que me han entregado en quinto semestre mis alumnos, el mejor primer ensayo. ¿Sí? Y entonces yo les pregunté qué pasó. Pues nada, prof, pues veían el video y lo volvían a ver y lo volvían a ver. Y lo grabé, como dice Jackie, así como va, con un perrito al lado y se caía y pasaba el de los tamales. Y bueno, ahí le dejo porque esto se va a poner muy bueno. Gracias. Muy Perdón. bien. Pues adelante, Bay. Gracias. Yo quería problematizar un poquito este tema de la presencialidad y en la educación en línea porque digamos, la pregunta me parece sumamente sugerente, pero al mismo tiempo lo que yo me temo es que cuando hablamos de mejorar la presencialidad en la educación en línea, estamos tratando de volver a hacer lo mismo que venimos haciendo históricamente en los procesos educativos. Y les quería compartir un par de imágenes al respecto. Entonces,
Permítanme mostrar esto, a ver si se ve correctamente. Entonces, esto es una imagen de fin del siglo XIX en Europa, de la conformación de aula, probablemente en una ciudad pequeña o en una zona rural, y probablemente, digamos, en Latinoamérica podemos pensar que nuestros padres, nuestros abuelos probablemente pasaron por un aula similar, ¿cierto? Y entonces, tal vez esa es la imagen que se nos viene a la mente cuando hablamos de presencialidad. Eso es la experiencia que buscamos recrear. Y más allá de eso, otra imagen que he encontrado a lo largo de mis años es esta imagen del 1350. Parece que ya la conocen, que es un aula universitaria, ¿cierto? Entonces, en esa aula universitaria tenemos un encuentro del docente que está sentado sobre un objeto físico que se llama la cátedra, ¿sí? La cátedra inicialmente es ese objeto físico que utiliza el docente para posicionarse frente al aula. Y yo me pregunto si a ese docente, digamos, no le gustaría tener una herramienta de videoconferencia para poder estar a una distancia suficiente de sus alumnos donde él pueda dictar sus clases. Y diría, la imagen para mí es muy sugerente porque cuando buscamos los detallitos, en la imagen pueden ver personas que están charlando, pueden ver personas que están copiando las notas uno del otro, pueden ver el dormilón que no puede faltar en ninguna aula. Entonces, esta aula tiene mucha presencialidad, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿eso es lo que queremos como proceso educativo? ¿Eso es lo que buscamos? ¿O estamos tratando de ofrecer otra experiencia? Y más allá de eso, entonces la pregunta para mí por lo menos es, cuando hablamos de presencialidad, ¿qué estamos tratando de lograr con los alumnos? Y ¿qué podemos hacer en el siglo XXI que en el siglo XIV no se podía hacer? Entonces, tal vez acá menciono un ejemplo rápido. La profesora Laura Gibbs, una persona que tiene cierto destaque entre el movimiento de la educación abierta, hace educación en línea desde el 2002 y ella no tiene ninguna videoconferencia en sus clases, no utiliza video. De hecho, la exigencia que pone a sus alumnos es que todos a la primera clase abren sus blogs y el compromiso de los alumnos es que todas las semanas van a estar produciendo texto. Ella enseña literatura y una cosa sobre deidades de Asia, deidades asiáticas. Entonces, ella no tiene ningún contacto de video, ni siquiera llamadas telefónicas de voz, nada. Todo el intercambio se produce a raíz de que los alumnos escriben en blogs y ella, su compromiso con los alumnos es que todos los días se va a sentar a revisar lo que han producido de textos y les va a retroalimentar para que mejoren su producción de textos. Entonces, Laura Gibbs tiene para mí una fuerte presencialidad frente a sus estudiantes, pero no está utilizando los recursos de videos ni siquiera de audio. Todo es intercambio textual. Entonces, tal vez eso es un punto de inicio para conversar de, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué tipo de competencias, habilidades, destrezas estamos tratando de generar? ¿Y qué herramientas nos van a servir? Con eso doy paso a la conversación. Pues muchas gracias, ¿no? Ahorita me hice una autoevaluación y estoy reprobado en geografía, porque dije Naucalpan, Ciudad de México, y Naucalpan está en el Estado de México, ¿no? Espero que Keshva me disculpe hablando de autenticidad y de tener fracasos en las grabaciones, pero bueno, somos como paisanos del Valle de México, todos nosotros. A continuación vamos a escuchar a un alumno. ¿De qué otras formas están presentes los maestros, además de las videoconferencias? Independientemente de esta relación directa que tenemos con los profesores, considero yo que también tenemos una relación en las evaluaciones, ¿no? Ellos están presentes en todo momento y es que después de una rutina diaria de escuela, después de 7 horas, considero que también en estas evaluaciones ellos están presentes porque como alumnos y alumnas damos nuestro 100% al adquirir esta información que ellos nos proporcionan, al digerirla, al procesarla y el que nosotros como alumnos demos el 100% están presentes.
Independientemente también de eso, en las actividades extracurriculares, incluyo también en estas pláticas motivacionales que ellos nos dan, nos impulsan a seguir también en este año desastroso que se ha plasmado, y pues a seguirle echando ganas, y sí, en esas cuestiones también están presentes. Yo haría mención de que la clase, la videoconferencia, no solamente es esa hora o hora y media en la que se imparte la clase. Yo diría que también es el espacio que él mismo, o más bien la persona docente, hace previa a impartir la clase, en el que se prepara, lee los artículos y demás cuestiones, y posterior a ¿no? Por ejemplo, antes de iniciar, pues evidentemente en algunos casos los profesores y demás nos mandan correos de vamos a leer esto, vamos a hacer aquello, revisen tal material, etcétera, etcétera. Si tienen alguna duda, no duden en mandarme mensaje. Y el posterior a las clases, si tenemos alguna duda, nos podemos quedar con estas personas, con los docentes, de tal forma que pues, podamos aclarar todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que también es importante mencionar de qué manera la pandemia ha propiciado canales de comunicación entre el alumnado mismo con el claustro de maestros, de tal forma que, por ejemplo, personalmente he tenido situaciones delicadas de salud. En un momento pensábamos que tenía COVID, pero creo que fue una influenza muy fuerte, y pues al final del día la dirección escolar me apoyó con avisarle a los maestros que tenía este problema de salud bastante delicado, y todas estas cuestiones que, como mencioné en un primer punto, se hace falta pues canales de comunicación, pero sobre todo de empatía, ¿no? Entender que quizás no podemos estar viendo cómo la otra persona está padeciendo, pero podemos sentirlo a través de la forma en la que escribe, o cuando lo escuchamos por teléfono, por la forma en la que dice las cosas y demás cuestiones, ¿no? Yo creo que la pandemia ha beneficiado a abrir estas nuevas oportunidades, y creo que es muy oportuno hacerlo presente en esta conversación. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la presencia en educación, específicamente en educación a distancia. Los espacios físicos tridimensionales a los que hemos estado acostumbrados todas nuestras vidas, en las cuales somos bombardeados por todos nuestros órganos de los sentidos y esta sensación de conciencia situacional que tenemos. Todos recordamos cuando estábamos en la educación básica, a todos los niveles generalmente, cuando entra el profesor físicamente al aula, cambia el contexto. Entonces, esa presencia tiene una influencia, y ahora en la situación actual, pues es muy diferente. Yo les preguntaría, Keshva, esta difuminación de las líneas entre los espacios educativos tradicionales y los abiertos o en línea, ¿qué implicaciones tienen y cómo podemos usar este material en lugar de los libros, apuntes en papel, ahora con todas las herramientas que tenemos? Muy bien. Bueno, pues es toda una pregunta porque igual los que venimos de la educación presencial y venimos, incluyo obviamente a los estudiantes, la presencia sigue siendo, como dices, cambia el contexto cuando entra el profesor. ¿Qué hemos visto? Que los alumnos quieren ver a sus maestros. Ahorita lo que comentaba Bahir de esta profesora, ¿no? Ya hasta quiero entrar a sus clases, ¿no? De literatura y de deidades asiáticas, de que no entra en contacto físico, visual, digamos, auditivo con los alumnos. Yo lo estaba pensando, para el nivel medio superior lo veo complicado, ¿no? Obviamente que hay una gradación a medida que el alumno va adquiriendo mayor madurez y autonomía de aprendizaje. Pero acá los alumnos sí nos reclaman a los profesores que no conocen. Se quejan con nosotros, con la Secretaría Académica, cuando un profesor no se presenta, no prende su cámara, ¿no? Aunque los alumnos no las prenden, y bueno, es toda una discusión que creo que no será motivo de esta tertulia. Lo hemos discutido en otras. ¿Verdad? Pero el tema de la cámara es así como
para hacer una película, un documental de Netflix. No, pero el caso es que los alumnos requieren de ver al profesor, quieren verlo, quieren los de presencial, insisto, ¿no? Porque vienen de toda esta tradición. Ahora, yo creo que cuando regresemos, efectivamente esta línea va a haber un cambio paradigmático inevitablemente. Vamos a adquirir muy buenas prácticas de la educación en línea en el modelo presencial. Eso es lo que yo veo, que sí se está revolucionando. Muchos estamos muy contentos, muy familiarizados ya con las clases en estas plataformas. La evaluación en Teams, por ejemplo, para mí es una maravilla. Yo me tardaba días evaluando las filas de los chicos en el salón, les reviso su texto y ahora lo puedo hacer en mi casa, incluso un día previo a la sesión. Entonces, yo puedo llegar a la sesión y ya revisé sus tareas, les hago observaciones ahora sí que en Zoom, ¿no? De manera sincrónica. Y eso me gusta muchísimo. Eso yo lo voy a mantener cuando regresemos a presencial. Voy a mantener el Teams, videoconferencias, voy a mantener una suerte de modelo híbrido de todo lo bueno que tiene la educación en línea. Y bueno, yo estoy convencido de que va a ir para allá un nuevo modelo educativo también para el CCH. Bueno, ahí le dejaría. Muchas gracias. Muy bien. Baid, adelante. Gracias. Sí, siguiendo con lo que nos compartía Keshva, para mí es muy interesante que tal vez uno de los cuestionamientos más fuertes que tenemos que hacernos en esto de la educación en línea, por un lado, y a raíz de la pandemia que nos puso de todos en un corre-corre, una emergencia, digamos, y a ver qué se podía hacer. Digamos, es un cuestionamiento que ya en el mundo de la educación se viene haciendo hace rato, no es una pregunta nueva, pero ¿cuál es el rol del docente en aula? En ese momento de encuentro entre el docente y los estudiantes. Y ciertamente lo que ha perdido, no sé si todo su valor, pero casi todo su valor, es el rol de emitir conocimientos. La idea de que el docente se para a dictar una clase y a dictar conocimientos a los estudiantes, eso yo espero que todos los docentes al final de la pandemia estén de acuerdo con la conclusión de que, bueno, en realidad eso no es lo que deberíamos estar haciendo en clase. Porque hay acceso a múltiples videos, múltiples autores con enfoques distintos, hay acceso a múltiples textos, y entonces en esta diversidad de perspectivas podemos ayudar al alumno a generar conocimiento, y no solamente a generar conocimiento para sí mismo, sino que más encima publicar conocimiento, exponer el conocimiento que ha adquirido hacia otros, y entonces en ese encuentro de los conocimientos generar aún más conocimientos. Entonces, lo que nos queda es qué vamos a hacer con ese tiempo de aula, de encuentro entre el docente y los estudiantes. Y entonces, seguramente muchos están familiarizados con la idea del aula invertida, esa cosa de que los estudiantes se preparan para venir al aula y el aula se convierte en un espacio de trabajo colaborativo, de desarrollo de destrezas, con una muy rápida retroalimentación, porque el docente presencialmente puede rápidamente retroalimentar al estudiante y ayudarle a mejorar sus competencias o las destrezas que se necesitan. Entonces, digamos, mi esperanza es que por lo menos la pandemia logre eso, que transitemos del docente emisor de conocimiento a un docente que está presente acompañando a sus alumnos en el desarrollo de competencias. Pasar, digamos, más allá de los contenidos. Así es, muchas gracias. Jackie. Sí, pues durante la pandemia en la UOC estuvieron transmitiendo una serie de seminarios web que reflexionaban sobre esto de la presencia, de cómo hacer mejor la evaluación en línea, que también viene a ser todo un tema, y terminaron con un libro que se llama, para no equivocarme lo voy a leer, El Decálogo para la Mejora de la Docencia en Línea, coordinado por Albert Sangra. Y Albert Sangra presenta un concepto maravilloso que a mí me parece que nos va preparando para lo que viene, el concepto de presencialidad discontinua. Y es decir, que los docentes tenemos que empezar a pensar cómo
justo distribuir nuestra presencia en estas actividades que mencionaba ahí, por ejemplo, donde los estudiantes tienen que participar en otros momentos, antes, después, para preparar una clase, por ejemplo, una lectura. Herramientas como, a mí me gusta mucho Hypothesis, es una extensión en Chrome que se puede usar para comentar toda la web, ¿no? Es una extensión con la que uno puede comentar y reunir esos comentarios de alguna manera en grupos y preparar una lectura. Y lo que es más interesante de preparar la lectura antes de la clase es que uno se da cuenta donde los alumnos no hicieron comentarios. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué este párrafo les fue indiferente o es tan oscuro o es muy difícil? Y se llega a la clase con un pulso muy interesante de lo que, si hay una clase sincrónica, de lo que se va a tratar o de lo que se debe comenzar a abordar porque quedó oscuro o porque no interesó, porque ahí hay algo que no llamó la atención de los estudiantes, por ejemplo. Pero es un trabajo previo donde también ellos pueden ir preparando, tomando el pulso de la lectura, revisando con anterioridad los conceptos que no entienden y revisándolos y llegar realmente a tomar un extracto de intercambio y de conexión en una sesión sincrónica. Entonces esto creo que en efecto va a permear mucho más. Y esta presencialidad discontinua es justo esto, cómo preparar los materiales. Tampoco en bachillerato en línea nosotros teníamos preparadas estas videoconferencias, justamente no, son nuevas también para nosotros en bachillerato en línea porque la creación de un curso en línea está diseñado con esta presencialidad discontinua. Ya está previsto que no vamos a estar ahí porque es difícil, porque los alumnos no se pueden conectar en el mismo tiempo. Tenemos alumnos en Sudáfrica, en China, en Japón. Pues es muy difícil hacer una hora común. Por eso la presencialidad se va dando en diferentes momentos, pero la hacemos crecer desde el diseño del curso. Entonces, ojalá eso sí sea algo que pueda permear y encontrar estas herramientas y estrategias que permiten hacer esto. Por ejemplo, sé de ambos de los colegas de Baid lo hace con una herramienta offline que a lo mejor al ratito nos cuenta con Colibrí y que Shaba creo que lo lograron muy bien en CCH con el canal de YouTube que hicieron, por ejemplo, ¿no? Estar presentes y estar juntos a la distancia con este tipo de tecnologías. Es que ahorita que hablabas de la presencialidad discontinua, recordé cuando algunos de nuestros maestros nos dejaban solos en el aula, ¿te acuerdas? Sobre todo a la hora de un examen. Me voy a salir y espero que demuestren madurez y no copien, y se salía hablando de presencialidad discontinua y todo mundo, hasta los más honestos, empezábamos a ver cómo mejorábamos nuestra puntuación, porque al final del día la calificación del examen era y sigue siendo un factor determinante en la toma de decisiones. Yo creo que una de las ventajas de esta nueva presencialidad, por llamarle de alguna manera, es que nos hace que además de ver nuestros rostros, la imagen bidimensional de la pantalla, pues también veamos nuestras mentes. El ejemplo que puso ahí de la profesora que interactúa únicamente por escrito, es una manera fascinante de entrar a las mentes de las personas, ¿no? Yo creo que nos está haciendo reflexionar sobre la necesidad de que un maestro converja en el continuo espacio-tiempo, en un aula, un día, una hora determinado con un grupo de estudiantes, para que ahí mágicamente, por la mera cercanía física, ocurra el aprendizaje, ¿no? Y uno los ve, los rostros, pero a lo mejor no están poniendo atención. En fin, la pandemia nos está causando mucho daño, pero también nos está haciendo repensar muchas de las cosas que hacemos. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a tener una pausa. Y aquí estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la presencialidad en la educación a distancia. La conexión humana es un factor sine qua non para que ocurra el aprendizaje y se debe de lograr a través de todos los medios que se pueda. Y el reto de la educación a distancia es enorme. Trata uno de comunicarse y hacer presencia a través de avatars o de la misma imagen de la videoconferencia, o a través del texto, pero el contacto humano en este sentido se complica y los profesores tenemos que adquirir habilidades para poder facilitar todo el proceso. Pues Jackie, ¿cómo ves cómo podemos formarnos los docentes para mejorar nuestra presencialidad en el buen sentido de la palabra en el aula virtual y cómo pueden apoyarnos nuestras instituciones para ello?
Sí, dos grandes preguntas, ¿no? Lo primero es perder el miedo a la experimentación, pero para experimentar necesitamos tener cómplices y para tener estos cómplices necesitamos encontrar comunidades. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, a Baid lo conozco de Twitter y es una experiencia de observar y es conocer en este sentido de que él está presente o hace una presencia a través de lo que comparte y uno construye una idea de esta persona a través de eso y aprendo de lo que comparte, ¿no? Cuando, por ejemplo, Keshava, que se expresa a través de sus canciones, porque también es rockero, y comparte con sus alumnos un concierto de rock con el maestro de matemáticas y con el maestro, que es la cantante, la otra maestra, bueno, son otras formas de hacer esta presencia y de hacer otras comunidades experimentando. Entonces, encontrar esos cómplices yo creo que sería bueno. Y esos cómplices en general no están en los cursos de formación docente, ¿no? Son como lugares separados. Ojalá pudiéramos hacer que esas comunidades de formación docente fueran más a la manera de este café, de encontrar estos cómplices. Y eso, experimentar, perder el miedo tanto con los estudiantes como con los colegas, de decir, por favor, prueba, mira, hice este video, pero dame tu opinión. O encontré esta herramienta, pero me ayudas a probarla unos minutos antes o con un ejemplo para ver si funciona o si lo estoy entendiendo bien y después ya lo paso al aula. Encontrar cómplices y hacer comunidades creo que serían dos puntos. Gracias, Jackie. Keshva. Sí, pues muy bien. Sigo lo que estaba diciendo Jackie, de buscar estos cómplices, hacer estas comunidades, también con nuestras facultades. Les platico una experiencia. Estoy en un seminario de retórica, literatura y docencia en la FES Acatlán con una maestra que me dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Maestra se vino a trabajar aquí en la FES Acatlán. Un saludo a la maestra Verónica Hernández Landa. Creó este seminario con alumnos de la facultad que están terminando la carrera de Lengua y Letras Hispánicas. Y entonces, después de una discusión teórica, de hablar de elementos pedagógicos, de revisar el modelo educativo del colegio, el plan de clase, vinieron a darle clase a mis alumnos. Hicimos este intercambio, los alumnos de la facultad dieron clase conmigo y en este contexto la dieron en línea. Y luego los alumnos hicieron una realimentación de sus exposiciones. Fue un ejercicio extraordinario. De hecho, se generó esto de lo que habla Jackie, esta complicidad entre los alumnos de bachillerato, los alumnos de facultad, los profesores, de tal forma que fue una experiencia riquísima de intercambio, de desarrollo, porque los chicos quedaron como muy claros de los conceptos que les vinieron a dar los compañeros de facultad en bachillerato. Quedaron muy bien los conceptos, pero lo que quedó fue lo humano, el nerviosismo del estudiante que da clases por primera vez, su primera clase en toda su vida, dándosela a un grupo de la UNAM, de bachillerato de la UNAM. Eso los alumnos lo vivían con una intensidad muy bonita. Fue una experiencia extraordinaria y queda muy bien lo que decía Jackie de generar estos enlaces, ¿no? Estos vínculos afectuosos con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con nuestra institución, con otras instituciones, sobre todo ahora en la pandemia, y con esto acabo mi intervención. Hay que buscar esta presencialidad, obviamente en un contexto normal, cuando se da la educación en línea, pero ahora en la pandemia nos requiere mucho más. O sea, la presencialidad tiene que dispararse en muchos aspectos. Efectivamente, dice Jackie, nosotros, por la cantidad de temas que tienen los alumnos ahorita y los profesores por el encierro, llamémosle ansiedad, depresión, temas que están generándose por no poder, ¿no? Apropiarse de otros espacios físicos, por el riesgo al contagio, creamos un espacio para la comunidad en donde profesores, alumnos, trabajadores pueden compartir alguna de sus pasiones, sea la música, la danza, la cocina, el vestuario,
la política. Maquillaje. Maquillaje artístico, y entonces se ha generado una sinergia, digamos, de que los programas comparten entre ellos. Bueno, tenemos 47 programas en nuestro canal y aparte una sección de videos que se van retomando de hace muchos años. Y ya concluyo. Este ejercicio del nuevo contexto, a mí, por ejemplo, vemos películas con mis alumnos los sábados de 10 de la noche a las 2, 3 de la mañana. Vemos películas en Zoom. Bueno, no digan por derechos de autor, pero compartimos ese espacio y dialogamos o nos ponemos a jugar Among Us con los chicos, ¿no? Nos organizamos y vamos a jugar todos tal día y a ver quién es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ahorita regreso. Sí. Ay, mijo. Ahorita me acuerdo. Bueno, entonces jugamos y es algo nuevo. El sospechoso, el sus. Sí. Es como el infiltrado. Me van a matar porque siempre dicen que soy yo. Pero bueno, sí, eso es lo humano al centro. Dice mi secretario académico, que es el que ve todos estos temas, el maestro Damián, le mando un fuerte abrazo. Dice, los chicos quieren ahorita 90% de atención y 10% de conocimientos. Él lo sintetiza así, que estemos ahí con ellos, que los escuchemos, que platiquemos, y lo demás de la clase, sí, conocimientos, pero ahorita en la pandemia, eso es lo que requiere por lo menos un alumno de bachillerato universitario. No quisiera generalizar más. Bueno, ahí le dejo, perdón que me extendí. Muchas gracias. Está bien. Vahid. Sí, entonces, sí, yo totalmente comparto lo que Jackie y Quechua nos están diciendo. El tema de experimentar, atreverse a buscar esas nuevas experiencias y ver qué es lo que cuaja. Y, digamos, en ese 10% de conocimiento, ver qué es lo que nos ayuda o qué es lo que va en pro del desarrollo de las competencias que buscamos generar. Totalmente de acuerdo. Pero yo también creo que reconociendo que la pandemia nos agarró a todos desprovistos, sin preparación, una estadística que a mí me parece chocante es que en Estados Unidos, en la educación universitaria, el 70% de los docentes a inicio de la pandemia no había enseñado nunca en línea. ¿Sí? El 70% de los docentes de las universidades norteamericanas. Me parece alucinante. Entonces, digamos, en otros contextos con menor acceso a Internet, menor acceso a recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿qué nos queda, no? Entonces, frente a eso, digamos, hay un proceso que necesitamos institucionalizar, que es el tema de capacitar, porque como instituciones educativas, que nos pongamos a decir a los docentes, bueno, pónganse a usar Zoom, Twitter, grabar videos con sus celulares, etcétera. Qué bonito dar la orden, pero ¿dónde están los procesos para sostener y ayudar al docente a reubicarse, ¿no? Entonces, algún tema de capacitación necesitamos asegurar para que después poder exigir al docente, mira, te ofrecimos una capacitación, estás usando la herramienta, o al menos has tenido la oportunidad de evaluar por qué sí te sirve o por qué no te sirve. Entonces, que nos pueda retroalimentar desde su contexto real de aula. Bueno, esto me funciona o esto no me funciona. Por ejemplo, estoy usando Twitter, pero mis alumnos no están en Twitter, están en Snapchat. Entonces, la capacitación de 4 horas en Twitter no resultó en nada, digamos, porque ahí no estaba, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que ir probando y volvemos a la idea de experimentación que se mencionaba. O sea, ¿qué es lo que funciona en el 2021, digamos, o en el 2022? Tratar de ver por dónde van las tendencias. Un ejemplo para mí de eso es, mi hijo de 13 años me dijo, ponte en Discord. Y yo, Discord, bueno, es una herramienta de chat para gamers que a mí no me interesa mucho. No, resulta que Discord es muy entretenido, es muy útil y él con sus compañeros se entiende todo el día en Discord, funciona muy bien. Entonces, esa es la plataforma que a él le hace sentido. Entonces, yo me acerco a él también utilizando Discord para el chat, porque el WhatsApp a él no le interesa, mientras que yo estoy con todos mis contactos en WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la plataforma que le hace sentido a él? Es un tema de experimentar
probar y luego entonces sistematizar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, ¿no? Y ahí también hay que desmitificar el tema de los nativos digitales. Si vamos a pedir a los estudiantes que se utilicen ciertas herramientas, entonces no presupongamos que ya saben usar Zoom, ya saben usar tal o cual herramienta. También tenemos que ofrecer ese proceso de capacitación al estudiante. Esta es la herramienta de evaluación que vamos a utilizar, sea Google Forms, por ejemplo, las respuestas se escriben así o se marcan las opciones así. Entonces necesitamos asegurar que los estudiantes también dispongan de los recursos de conocimientos necesarios para poder moverse cómodamente. Probablemente lo van a aprender más rápido que nosotros, pero yo creo que es parte de la responsabilidad institucional decir, vamos a usar las herramientas X, Y y Z, y aquí está la capacitación, aunque sea 15 minutos de autoaprendizaje, pero digamos formalizar de que esta es la herramienta y así se utiliza, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Y es que sí, esta situación de permitir estas palabras que han sido como tabú siempre en la educación muy formal, muy seria, de experimentar, fracasar, el exponerse, pues ya deben de formar parte de nuestro léxico cotidiano, tanto de docentes como estudiantes. Y hay esta tensión entre cantidad versus calidad de presencialidad, igual que como nos reclaman todos nuestros hijos, ¿no? Papá, estás, pero no estás. O es mejor que estés menos tiempo, pero que sea tiempo de calidad, en lugar de que nada más estés, pero estás viendo la tele o haciendo cosas de tu trabajo ahora que estamos trabajando desde casa, ¿no? El confinamiento también ha hecho que la presencialidad se convierta en algo que si a la pareja dice, ¿a qué horas te vas a ir al trabajo? Porque tu presencia ya está muy presente aquí. Bueno, pues, y esta obsesión por cubrir el temario, ¿no? Que es parte de lo que hablaba del tiempo de cantidad y de calidad. A continuación vamos a escuchar a unas profesoras y se consideran docentes digitales. Para mí, un docente digital pues es aquel que tiene las habilidades y el conocimiento para poder impartir clase desde medios, digitales. Esto es desde el uso de las nuevas tecnologías, desde ahora lo que conocemos como aplicaciones o las apps, y obviamente utilizando dispositivos tecnológicos que le permitan llevar a cabo la enseñanza. Y que estén dirigidos hacia un aprendizaje. Sí, porque al final de cuentas, a partir de lo sucedido tras la pandemia, que ya tenemos más de un año sufriendo esta situación de salud, pues muchos docentes tuvimos que hacer uso de las tecnologías para poder continuar dando nuestras clases. Unos lo hicimos desde lo poco que sabíamos, otros lo hicieron desde cero prácticamente, y poco a poco se ha ido construyendo este saber y este conocimiento en el uso de las tecnologías. Por una parte sí puedo considerarme como tal porque he estado investigando, he estado documentándome desde dónde yo puedo dar las clases, desde qué plataformas, desde qué aplicaciones, qué medios, con qué medios cuento y sobre todo también con qué medios cuenta la población a la que me dirijo. Pero por el otro no, porque aunque utilizo muchos videos, películas, aplicaciones y algunas otras estrategias o medios para poder llegar a la enseñanza o para poder llegar al estudiante, no los genero. Esto es, no produzco como tal un material que se pueda compartir a través, no sé, de canales como YouTube, o en el caso de los videos, y que ellos puedan en algún espacio o en otro espacio o en otro momento verlos y hacer uso de ellos para continuar con su aprendizaje. Un docente digital, entiendo, es aquel que ha incorporado las TIC a su práctica docente. ¿Sí? El trabajo pedagógico que va encaminado con las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías de la información. Creo que soy de las que viven la transición. Creo que voy mucho de acuerdo bueno, cuando yo era joven, allá por los 90, nos empezaron a etiquetar como generación X, nos guste o no, y que también es un concepto que uso como con mucha renuencia o con mucho cuidado, ¿no? Porque solamente los que crecemos en las grandes ciudades
podríamos considerarnos así si creemos pertinentes. Creo que soy de transición. Creo que ya desde hace algunos años utilizaba algunas de las tecnologías de la información para mis clases en el aula y que en el último año, frente a la emergencia sanitaria, pues no nos ha quedado otra más que entrarle a lo digital, ¿no? O sea, la utilización de una computadora, un celular, una tableta, crear nuestros propios productos. Soy sincera, todavía sí podría, pero no hago todos mis productos. Utilizo mucho de lo que está en la red o reutilizo, ¿no? Hasta memes en Facebook hago que mis alumnos trabajen con ellos o que produzcan ellos para fines de nuestra clase. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM hablando sobre la presencia en educación a distancia. Y hay por ahí una frase anónima que dice: la vida es irónica, se necesita tristeza para conocer la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia. Yo les pediría, colegas, si nos hacen alguna reflexión, comentario, mensaje final para nuestra audiencia. Empezamos por Keshua. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada agradecer el espacio. Me llevo muy buenas reflexiones, me llevo tarea y bueno, creo que lo que comentábamos al principio es lo que viene quizá, ¿no? Por lo menos para los modelos presenciales es una apertura al trabajo en línea, una apertura a prácticas exitosas que hemos vivido ya en este año y 2 meses de trabajar en línea. Es indudable que la educación en línea tiene grandes aplicaciones en el modelo presencial. Vamos a mejorar muchísimo, estoy convencido. Y eso implica hacer ajustes a los modelos educativos, que son básicamente presenciales. Sin embargo, acá en el colegio se ha discutido mucho esta parte del aprender a aprender, ¿no? La autonomía del alumno, ahora frente al aula invertida que comentaba Bair, que es un gran ejercicio, ¿no? Que nos ayuda muchísimo a trabajar de manera sincrónica. Eso retomarlo con mayor contundencia para el regreso. El regreso que estamos convencidos que va a ser, no creemos que sea este año, ¿verdad? No sabemos, habrá que ver las predicciones de Nostradamus, pero quizá para el próximo ya podamos estar acercándonos a un modelo híbrido, o bueno, no sé si, creo que no se le dice así, pero bueno, algo que esté retomando la educación en línea y con una distancia muy próxima con los alumnos, además de física, también digital. Quiero mandar un saludo al área de matemáticas del CCH Naucalpan, que no pude verlos el día de hoy en una reunión que teníamos porque me vine de pinta aquí a la tertulia. Entonces, un abrazo a todo el área de matemáticas. Ya saben que los queremos mucho. Y ya recordé la palabra impostor. Impostor. De eso se trata el juego, ¿no? De ubicar al quién es el impostor, de una gran película de los 80s que se llama La Cosa, que es, de ahí sacan el juego. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Si se puede venir otra vez, cuenten conmigo. Levanto la manita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Melchor, Jackie, Baid, gracias. Baid, mensaje final. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, creo que estamos todos de acuerdo que la pandemia es una desgracia y ha tenido su costo humano muy concreto, muy terrible. Pero creo que a los seres humanos que vamos a sobrevivir a la pandemia, lo que nos queda es aprender de esto y mejorar. Y veo que hay cierta discusión en la normalidad y volver a la normalidad. Y en los espacios educativos yo espero que no volvamos a la normalidad, sino que volvamos a nuevas formas de hacer educación que se beneficien de lo que venimos desarrollando como capital de conocimiento y preparando a los alumnos para su vida en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, digamos, yo personalmente apuesto que va a haber más tecnología, no menos tecnología en la vida de los estudiantes.
que van a enfrentarse a ambientes cada vez más programados y los estudiantes tienen que aprender, por lo tanto, a entender ese mundo programado y a no ser programados ellos. Entonces, ojalá, digamos, los espacios educativos que abrimos permitan cuestionar la programación y poder tomar postura crítica frente a lo que otros o inteligencias artificiales determinen por nosotros. Me parece que eso es muy importante y se hace a base de conocimiento, no del rechazo de la tecnología, sino de comprender cómo funciona y por lo tanto poder tomar una postura frente a eso. Entonces, mi esperanza, digamos, mi deseo es que en los espacios educativos abramos esos espacios de reflexión y de aprendizaje para poder ayudar a los alumnos a transitar por sus vidas y mejorar el mundo en que viven, el mundo en que vivimos todos, ¿no? Eso sería mi deseo para esta tertulia y agradezco muchísimo nuevamente la invitación y la posibilidad de poder participar en esta hermosa conversación. Gracias. Jackie, ¿qué nos dices? Pues retomo esta última partecita de Vahid para hablar sobre la apertura, que ojalá en este afán de hacer presencia lo hagamos cada vez de manera más abierta. Y lo digo porque personalmente me he beneficiado de gente que lo hace de manera abierta, por ejemplo, de Karen Costa, que tiene su canal de videos y enseña justo cómo hacer estos videos educativos breves, muy, muy cortos, pero de mucha presencia, de mostrarse con estos errores que hablábamos, con este trastabillar, pero haber hecho un video específicamente para ese grupo de alumnos o para esa actividad. Karen Costa y su libro donde recomienda tips justamente para hacer estos videos y los comparten abierto. Y entonces cualquier persona que tenga acceso a internet puede aprender de cómo verlos. Otro docente que lo hace es el doctor Mike Wesh, que tiene un canal maravilloso porque enseña todo su proceso de producción, cómo se equivoca haciendo los videos justamente, da los mejores consejos para hacerlo y lo hacen abierto. Entonces, cuando compartimos este proceso de aprendizaje, no nos van a dar puntos por ello, ya se sabe, no hay constancias por eso, pero se conoce gente y creo que es una forma de hacer esta comunidad de la que hablábamos, compartir esos aprendizajes que estamos sufriendo. Es duro, ¿no? Es mostrarse, es ponerse vulnerable ante una cámara y que me vean muchas personas, pero por quienes lo han hecho y de quienes hemos aprendido que han montado así sus experiencias, pues uno se anima a hacerlo también y a aportar a la red, a internet, esta cuestión positiva y también seguir en este loop de comunidad, ¿no? De compartir y seguir aprendiendo de manera abierta. Así es, hay tantas cosas que hacer y es esta enorme paradoja, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo dice, es que ya quiero abrazar a la gente. Y yo recuerdo antes de la pandemia que iba uno a un centro comercial, a un restaurante, y todo el mundo estaba sentado con su dispositivo. Estaban sentados en la misma mesa, la familia de X número, y había esta cercanía física, pero enorme lejanía afectiva, intelectual, cognitiva, etc. Entonces es todo un reto. Y yo creo que adoptando los modelos académicos que se plantean para lograr presencialidad, ves que ya aquí el modelo de Randy Garrison de Canadá, de la comunidad de indagación, donde están estos tres elementos que le llama tres presencias. La presencia cognitiva, que es esta presencia intelectual, de la discusión, de platicar, de discutir, de ejercitar el pensamiento crítico, que es en lo que hacemos mucho énfasis en la educación superior y media superior, y la otra presencia que es la presencia pedagógica, la presencia docente, la estructura de la sesión para que el profesor no esté nada más de vomitador de conocimiento, de pseudo facilitador, ¿no? Y la otra presencia que en la pandemia se ha hecho todavía más importante, la presencia social y afectiva, que hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que tal vez la más fuerte es el ser auténtico, ¿no? Esta cuestión de la presencia auténtica, honesta, abierta, equivocarse, no usar seudónimos en Twitter y ese tipo de cosas donde se revela uno tal como es. Yo creo que los estudiantes quieren que nos revelemos tal como somos y forma parte de la presencialidad, ¿no? Y pues estamos ya al final del programa. Les agradezco muchísimo sus reflexiones. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Vahid, y muchas gracias, Keshva.
por acompañarnos en esta sesión. Y quisiera terminar mencionando que la presencia es, también tiene uno que preocuparse por la presencia propia. Y quiero terminar, como se me está haciendo costumbre en el programa, con una frase de Thoreau, de Walden, donde dice: por intensa que sea mi experiencia, soy consciente de la presencia y de la crítica de una parte de mi ser, la cual, digámoslo así, no es parte de mí, sino un espectador que no comparte la experiencia, pero toma nota de ella, y que no es más yo que tú. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estas reflexiones nos sirvan a todos. Hasta luego, y con esto terminamos esta tertulia. Muchas gracias.